El cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Hoy en día, gracias a los avances tecnológicos, podemos darnos una mayor idea de cómo está configurado el universo y todo lo que existe, ¿no? Tenemos la capacidad de entender más a fondo tanto como las cosas enormes como las galaxias, como también las cosas de las que están compuestas los átomos, ¿no? Y esto nos ayuda pues a maravillarnos más, ¿no? De aquel que creó todas las cosas. Mi concepción de Dios es, como ya lo he dicho, no es personal, no es un Dios que sea persona. Y eso me hace entender que obviamente estamos muy lejos de entender a Dios y muy distinto de cómo lo entendieron nuestros antepasados, ¿no? Hace tantos miles de años. Pero a mí lo que se me hace interesante en estos momentos es analizar, ¿no? De qué tanto tenemos todavía permeado de aquellas concepciones primitivas de lo que Dios era, ¿no? Como le he comentado en otros videos, el hombre, de acuerdo a su capacidad de entendimiento, ha ido siendo también capaz de entender de mejor manera a Dios. Y en un principio pensamos que Dios era la naturaleza y después lo humanizamos. Y humanizándolo también le atribuimos deseos humanos, ¿no? Como si Dios fuera humano como nosotros. Y lo digo principalmente porque como lo comentaba en mi video anterior, yo estuve analizando las reglas, los mandamientos, los requisitos y la ley para tratar de entender qué tan factible era que estos mandamientos fueran solicitados por Dios, ¿no? Y una de las cosas que yo entendí al reflexionar es, obviamente Dios no es como nosotros, no tiene un cuerpo de carne, no tiene labios, no tiene boca, Él no necesita comer, no necesita oler, no tiene una nariz como nosotros, no es humano, ¿no? Entonces, no debemos humanizarlo, ¿no? Y yo lo digo principalmente por esta parte que ahora nosotros lo entendemos después de nuestro Señor Jesucristo, de que en realidad Dios no come carne, Dios no huele humo, a Dios no le aprovechan los panes que se queman en el altar ni las distintas semillas que se solicitaban en la ley, ¿no? Es algo que ahora nosotros entendemos, ¿no? Porque pues a través de nuestro Señor Jesucristo se nos dio a entender que esto no era solicitado por Dios y en realidad un poco reflexionando no hace sentido que alguien que es capaz de crear todo lo que nosotros podemos ver que existe necesite algún tipo de servicio del ser humano. Entonces analicemos desde dónde provienen estas ideas de que Dios hizo al hombre, ¿no? Para que el hombre le ministrara como si Dios fuera humano, Dios fuera un rey que necesite servicio, que le limpien su cuerpo, ¿no? Que le vistan, ¿no? Que le preparen sus alimentos, que le preparen su cama para que descanse. Dios no es un hombre. Dios, el creador de todo el universo, no necesita nada de nosotros. Y lo único que necesita de nosotros es que nos hagamos bien unos a otros, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene todo eso? Todo eso que nosotros tenemos permeado en la ley. Pues es interesante tratar de analizarlo, ¿no? Una de las cosas que me ayudaron a entender un poco diferente al resto de mis compañeros de la luz del mundo cuando yo me acerqué fue este tema de que, como les dije, había leído la Biblia completa y aparte había comparado la Biblia con la
historia secular o laica, ¿no? Y eso me permitía entender que en la época de la Biblia había un contexto histórico y cultural muy particular. Y yo considero que es muy importante considerar el contexto histórico porque nos ayuda a tener una perspectiva más completa de lo que estaba sucediendo en esa época de la Biblia, ¿no? De cómo era la cultura alrededor. ¿Y por qué es importante anotar esto? Porque si nosotros solo nos encerramos en nuestra cultura, en nuestro mundo, no seremos capaces de entender cuál de estas ideas, de estas costumbres, de estas tradiciones que tenemos proceden de nuestro contexto cultural y de país y de idioma y de raza, y cuáles proceden justamente de aquel espíritu creador del universo que está buscando un bien universal, ¿no? Entonces, algo que probablemente una persona que no lee el contexto y que solo se basa en la Biblia no se daría cuenta, sería el tema de que pues los patriarcas y los personajes bíblicos fueron personajes de su época, ¿no? Y cuando digo de su época, tiene que ver con que ellos tenían también una cultura alrededor suyo, unas costumbres alrededor suyas que venían de tiempo, ¿no? Y que es difícil poder desmenuzar y a cualquiera nos pasa y siempre ha pasado a lo largo de la historia y lo vamos a ir viendo en este mismo video, de cómo es muy difícil desmenuzar las tradiciones de la localidad, del territorio, del idioma y de la cultura, desarraigarlas de nuestras creencias y de nuestra religiosidad. Y lo que va sucediendo a lo largo del tiempo es que vamos haciendo una suma, ¿no? Vamos agregando a nuestra religiosidad, a nuestro servir a Dios y a nuestra manera de creer que Dios quiere que le sirvamos, le vamos agregando todo el bagaje cultural que tenemos de tiempo atrás, ¿no? Por ejemplo, en la época de Abraham, una forma importante de mantenerse limpio delante de los dioses ahí en la época de los acadios y de los sumerios, en la época de Ur Caldea y en Canaán, la costumbre era que el hombre que era limpio, ¿verdad? Para estar limpio se tenía que circuncidar y tenemos registros históricos y tenemos evidencia arqueológica que muestra que esa era la cultura normal en aquella época, ¿no? Entonces era normal que el patriarca considerara la circuncisión como un rito sagrado delante de Dios. De igual forma, nosotros sabemos que Moisés, de parte de Dios, porque también es otra cosa que debemos entender, que también Dios, si nosotros creemos que Dios llena todas las cosas y todo pasa porque es una voluntad de Dios, sabemos también que Moisés fue criado entre los egipcios, ¿no? Y como yo mencionaba en anteriores ocasiones, aquí vamos a estar haciendo un pequeño paralelismo de las costumbres religiosas egipcias que son con las cuales Moisés creció, ¿no? Él creció con esa cultura, él creció con esas tradiciones y con esas costumbres de que así se alababa a los dioses. Por esa razón, esa es la única forma de alabar a Dios que él conocía, ¿no? Y que él permeó a su pueblo. No vamos a decir que las costumbres egipcias eran exactamente iguales a las que Moisés después expresó en la ley judaica. No, tiene sus pequeñas diferencias, pero podemos revisar un gran porcentaje, ¿no? de las costumbres egipcias reflejadas en la ley que él enseñó al pueblo de Israel después. Always newly washed, and this they make a special point of practice. They circumcise themselves for the sake of cleanliness, preferring to be clean rather than comely.
The priests shave themselves all over their body every other day, so that no lice or any other foul thing may come to be upon them when they minister to the gods. And the priests wear garments of linen only, and sandals of papyrus, and any other garment they may not take, nor other sandals. These wash themselves in cold water twice in a day, and twice again in the night. And other religious services they perform, one may almost say, of infinite number. They enjoy also good things, not a few, for they do not consume or spend anything of their own substance. But there is sacred bread baked for them, and they have each great quantity of flesh of oxen and geese coming into them each day, and also wine of grapes is given to them, but it is not permitted to them to taste of fish. Beans, moreover, the Egyptians do not at all sow in their land, and those which they grow they neither eat raw nor boil for food. Nay, the priests do not endure even to look upon them, thinking this to be an unclean kind of pulse. And there is not one priest only for each of the gods, but many. And of them one is chief priest, and whenever a priest dies, his son is appointed to his place. And their appointed manner of sacrifice is as follows. They lead the sealed beast to the altar, where they happen to be sacrificing, and then kindle a fire. After that, having poured libations of wine over the altar so that it runs down upon the victim, and having called upon the god, they cut its throat. And having cut its throat, they sever the head from the body. The body then of the beast they flay, but upon the head they make many imprecations first, and then they who have a market and Hellenes sojourning among them for trade, these carry it to the marketplace and sell it, while they who have no Hellenes among them cast it away into the river. And this is the form of imprecations which they utter upon the heads, praying that if any evil be about to befall either themselves, who are offering sacrifice, or the land of Egypt in general, it may come rather upon this head. Now, as regards the heads of the beasts which are sacrificed, and the pouring over them of the wine, all the Egyptians have the same customs, equally, for all their sacrifices, and by reason of this custom, none of the Egyptians eat of the head either of this or of any other kind of animal, but the manner of disemboweling the victims and of burning them is appointed among them differently for different sacrifices. I shall speak, however, of the sacrifices to that goddess, whom they regard as the greatest of all, and to whom they celebrate the greatest feast. When they have flayed the bullock and made imprecation, they take out the whole of its lower entrails, but leave in the body the upper entrails and the fat, and they sever from it the legs and the end of the loin and the shoulders and the neck. And this done, they fill the rest of the body of the animal with consecrated loaves, and honey and raisins, and figs, and frankincense, and myrrh, and every other kind of spices. And having filled it with these, they offer it, pouring over it great abundance of oil. They make their sacrifice after fasting, and while the offerings are being burned, they all beat themselves for mourning. And when they have finished beating themselves, they set forth as a feast that which they left unburnt of the sacrifice. The clean males, then, of the ox kind, both full-grown animals and calves, are sacrificed by all the Egyptians. The females, however, they may not sacrifice, but these are sacred to Isis. For the figure of Isis is in the form of a woman with cow's horns, just as the Hellenes present Io in pictures, and all the Egyptians without De igual forma, a lo largo de todos sus peregrinajes, fueron adoptando, ¿no?, costumbres de los demás pueblos, que de tal forma que se perdió de vista, ¿no?, qué cosas eran las originales. Nosotros sabemos que con los años después hasta hubo confusión de qué cosas estaban bien interpretadas o
sobre la Biblia, ¿no? Eh, que los judíos tuvieron que todavía crear un libro adicional para analizar los escritos antiguos, que es el Talmud, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que dar cuenta que eso es algo que sucede, no lo podemos negar. Sucede y sucede en los hombres, es algo cultural. También nosotros lo podemos notar en el mismo apóstol Pedro, ¿no? Si lo analizamos con objetividad, sin el sesgo del dogma de la infalibilidad papal, nosotros podemos notar que dada la vida que el apóstol Pedro tuvo como judío, después le costaba trabajo, ¿verdad? Eh, renunciar a la ley, ¿no? Sabemos que aún a pesar de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pedro quería que los gentiles conversos se circuncidaran, ¿no? Y quería seguir guardando muchas cosas que eran de la ley, hasta que tuvo que venir el apóstol Pablo, que es otro tema importante a mencionar, porque el apóstol Pablo era un hombre que era un ciudadano romano, que era un hombre preparado en la ley, versado en la ley, que conocía perfectamente la ley judaica y eso ayudó a que él fuera capaz de identificar los simbolismos de la ley y por qué el Señor Jesucristo era el nuevo pacto, pero también tenía una visión más, podemos decirlo así, romana, más laica, más secular, una educación que le permitiría a él poder entender a la cultura gentil, a la cultura romana, para poder predicarles en su idioma cultural, podremos decirlo así. Y eso no tiene nada de malo, simple y sencillamente por eso Dios lo escogió a él, o podemos decir, por eso Dios lo preparó a él de esa forma, que creciera con ese bagaje cultural, en ese contexto histórico, para poder ser él una herramienta fuerte para nuestro Señor Jesucristo y que pudiera hablarle a los gentiles y que tuviera la apertura de recibir a los gentiles y de entender que los gentiles también estaban siendo abarcados en esta misericordia, ¿no? En este plan que al final pues es el plan eterno, ¿no? O sea, Jesús era el plan eterno y su ley es el plan eterno y la ley espiritual es el plan eterno, pero usó de un hombre preparado para ello, para que fuera a hablar con los gentiles y convirtiera a los gentiles. Y no solo eso, sino que hablara con el mismo apóstol Pedro para explicarle, para redarguirle y para darle a entender lo que significaba el nuevo pacto y por qué los gentiles ya no eran sucios. Sabemos que también se le dio al apóstol Pedro una visión donde se le dijo que los gentiles ya no eran más sucios, no llames sucio a lo que yo he limpiado. Pero ahí nosotros nos podemos dar cuenta de siendo sinceros que aún son seres humanos que tienen bagaje cultural y que tienen estas costumbres que son difíciles de quitar si no es con la fuerza del Espíritu Santo, ¿no? Entonces el apóstol Pablo le habló y le habló duramente. Nosotros tenemos el testimonio en la Escritura de que ya no era tiempo de judaizar, no era tiempo de circuncidar, no era tiempo de seguir la ley, porque la ley de Dios es una ley espiritual. Y eso también lo podemos ver en la iglesia copta de Etiopía, que se entiende que quien fue a predicar a Etiopía fue el apóstol Mateo, quien también era judío, y también predicó mucho judaísmo en en la iglesia o en el grupo de la iglesia que él fue a predicar en Etiopía, en África, ¿no? Pero regresando al apóstol Pedro, también eh, en la iglesia romana católica, ¿no? Afirma que el apóstol Pedro estuvo en Roma, de lo cual no hay evidencia histórica de que el apóstol Pedro haya estado ahí. No hay evidencia histórica, pero en la práctica nosotros podemos ver mucho del judaísmo en el mismo catolicismo.
¿no? En la manera de vestir a los sacerdotes, en el incensario, hay muchas de las prácticas litúrgicas y hasta en la vestimenta que se manifiesta muy del estilo de la ley judaica, también mezclada con las costumbres romanas, ¿no? Sabemos que la Iglesia Católica fue fundada en la cultura romana y obviamente tiene muchos rasgos de la cultura romana. De igual forma, el apóstol Pablo, sabemos que él nunca se casó y también notamos en su manera de enseñar a la iglesia esta distinción en el trato hacia las mujeres, ¿no? Y se entiende dado a que él no tenía una vida íntima con las mujeres porque no era casado, ¿no? Entonces era un poco más difícil que él pudiera empatizar con la mujer porque él de hecho no tenía una mujer cercana, ¿no? Entonces también podemos notar en su predicación que él tenía una actitud más de rechazo hacia las mujeres. Sabemos que hoy en día la mujer en la iglesia, en general en todo el mundo, no puede aspirar a ninguna, no puede aspirar a igualdad con el varón. Aunque nuestro Señor Jesucristo no hizo distinción entre hombre y mujer, en la predicación de los apóstoles quedó permeado todavía la cultura que castiga a la mujer por el pecado de Adán todavía, ¿no? Y que sigue vigente en las religiones abrámicas. Y por último, hablar del apóstol Juan, ¿no? El apóstol Juan, a diferencia de cada uno, que cada uno tenía su personalidad y entendía a Dios de distintas formas, a pesar de que todos tenían el mismo espíritu, porque cada uno tiene cuerpo y cada uno tiene su experiencia de vida. El apóstol Juan sí manifestaba esa comunión, esa preponderancia del amor como predicación, ¿no? Y él la manifestaba también en su vida, en sus cartas, ¿no? Entonces fueron maneras de dirigir a la iglesia o de administrar a la iglesia, a las iglesias que ellos habían predicado diferente, a pesar de todo ser apóstoles de Jesús y llamados por Jesús y con el Espíritu de Jesús, porque también tiene mucho que ver el cuerpo y la experiencia que uno tiene en el cuerpo, la cultura, ¿no? Para entender a Dios de mejor manera, y la manera más perfecta de entender a Dios es la que se da de manera espiritual, cuando damos preponderancia al espíritu sobre el cuerpo y no damos atención a la parte carnal de la raza, de lo que hemos aprendido con la cultura, a lo que nos liga a la tierra, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Bueno, porque en el siguiente video voy a manifestar un testimonio particular que me ayudó a entender otras cosas que me ayudaron a entender realmente cómo fue que el Señor Jesucristo nos libera aún de corazón para poder seguirle, para poder realmente entender de una manera más fácil cuándo es el Espíritu de Dios el que nos llama, a cuándo es nuestro cuerpo el que nos está inspirando, cómo hacer diferencia de las cosas que venimos arrastrando con nuestra cultura, con nuestras tradiciones de hombres, ¿no? Porque otra cosa también que hay que mencionar es esta idea de la adoración a la mujer, a la madre, ¿no? Como en el caso de tantas diosas que hemos visto a lo largo de la historia, y hoy en día como darle preponderancia a la adoración a María, muchas veces sobre el mismo Jesús, dando preponderancia al rito de adoración que al mensaje que Jesús estaba ejemplificando con su vida. Y esto es un obstáculo, ¿no? Menospreciar el ejemplo y el mensaje de Jesús es un obstáculo para que el propósito de Dios se cumpla, y por eso es muy importante volver a poner como blanco principal de cualquier tipo de servicio a Dios el tratar de imitar a Jesús en su manera amable y afable de vivir.